Muy bien, listo chicos. Este laboratorio es de cultivo in vitro de tejidos vegetales. Por lo tanto, voy a subcultivar o voy a utilizar segmentos vegetales de tal manera que puedan crecer en un ambiente controlado. Puedan crecer en un frasco de vidrio o en un tubo de ensayo. Chicos, muchas veces, teóricamente hablando, se dice eso, pero todo depende de mis objetivos. O sea, ahorita yo siempre les voy a decir, todo depende de mis objetivos. Por ejemplo, ustedes en algún momento van a... Chicos, traten de acercarse más para que puedan escuchar todo, por favor. Bien, siempre les hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque ustedes en algún momento van a ir a un laboratorio de producción y los objetivos son totalmente diferentes, inclusive el flujo de trabajo es totalmente diferente al de acá. Aquí nos dedicamos por ahora, hasta la fecha, a lo que es investigación, ¿ya? Solamente para hacer hincapié en ello. Y por si acaso, porque uno como estudiante siempre compara, no, pero tal señorita me dijo esto, pero ¿y por qué acá manejan de otra manera? Es por los objetivos y los lineamientos. Por ejemplo, ahorita ya estamos con cambio de autoridades. Entonces es o mantener la línea de investigación, netamente de investigación, o tal vez investigación ligado a temas de producción. Pero todo va a ser dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos. Y siempre tener claro a corto, mediano y largo plazo. Solamente eso decirles, chicos. Como todos ya tienen noción de lo que es cultivo in vitro de tejidos vegetales, solamente para reforzar, gráficamente hablando, es que yo obtengo un pequeño segmento de planta de campo y lo puedo ubicar en un medio de cultivo enriquecido. Todo va a depender de mis objetivos. Si mi objetivo es conservación, yo voy a utilizar un medio de cultivo de tal manera que mi planta crezca lentamente. O tal vez de aquí a 5 años, tal como lo está haciendo el SIGYA, se utilicen las técnicas de criopreservación, que es con nitrógeno líquido. ¿Ya? Pero por ahora aquí, si es tema de conservación, solamente utilizamos un medio de cultivo de tal manera que mi cultivo, valga la redundancia, crezca lentamente. ¿Ya? Pero si es producción, mis requerimientos nutricionales son totalmente diferentes. Voy a acelerar la producción de brotes, ¿sí? Y eso va a depender de mis requerimientos nutricionales. Y es ahí donde vienen los principios biológicos, chicos. Entonces, aquí, todo claro, ¿cierto? Lo que es cultivo in vitro de tejidos vegetales. Es una técnica que me permite obtener plantas en condiciones controladas. Estas condiciones controladas son físicas y químicas. Y todo esto se desarrolla en condiciones de asepsia. Listo. Como todos ya conocen, ¿cuáles son las 4 aplicaciones que les mencioné la vez anterior? La primera. Son 4 las aplicaciones que les mencioné. ¿En el cultivo in vitro? Sí. Primero, que el cultivo salga sin patógenos. Exacto, la obtención de plantas sanas, muy bien. Uno es en caso de producción, ¿no? Listo. Aumentar los rendimientos, o creo que era... Ya, está ahí alineado. Hay otros que mencionan lo que es mejoramiento genético. Sí. Listo, está bien. Pero eso, por ejemplo, yo lo agrupo en el caso de micropropagación, porque en micropropagación aplico múltiples técnicas. Por eso es que yo agrupo en este caso. La literatura señala también que, aparte de esas 2 que ya mencionó su compañero, la tercera es la conservación de germoplasma. De tal manera de salvaguardar el material genético, tal cual, sin modificación alguna. De eso se trata la conservación. Y la cuarta, y menos conocida, es la producción de metabolitos secundarios. Ya les voy a explicar el porqué. Y como todo lo que sucede en campo se replica acá en el laboratorio, es que esta técnica se desarrolla bajo estos 3 principios biológicos. ¿Cuáles son? La totipotencialidad, la diferenciación, que tiene 2 categorías, la desdiferenciación y la rediferenciación. Y la regulación por fitohormonas. ¿Ya? Bajo estos 3 principios biológicos, o sea, lo que sucede en campo, lo replicamos acá en el laboratorio. Listo. Estos 3 principios biológicos, empezando por la totipotencialidad. ¿A qué se refiere, chicos?
TOTI se refiere a total o parcial. Total. Total. ¿Y la potencialidad a qué se refiere? A capacidad. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que la célula vegetal tiene esa capacidad de desarrollar un nuevo individuo. ¿Se dan cuenta? Listo. De una manera más gráfica, y como para que no se olviden, es lo que diferencia a un organismo vegetal de un humano. ¿Por qué? Porque si yo tengo un accidente y por casualidades de la vida pierdo una parte de mi dedo meñique, es algo cruel, pero por eso elijo el ejemplo del dedo meñique, nada más. Este segmento que ha sido mutilado, ¿se puede regenerar? No. Muy diferente a las plantas. Yo podo y esta tiene capacidad de regeneración. ¿Se dan cuenta? Listo. Más claro, creo que ya no puede ser. Y este tema de la diferenciación, ustedes se dirán, ¿por qué es necesario desdiferenciar? ¿Qué quiere decir desdiferenciar? ¿Retroceder o avanzar? Retroceder. Y rediferenciar, avanzar. Ustedes dirán, ¿pero por qué tanto? ¿Por qué retrocedo para nuevamente avanzar? Este principio biológico es el que se alinea a lo que es mejoramiento genético. ¿Ya? Grábense bien esto. Y el tercer principio biológico es la regulación por fitohormonas. Hay componentes que la planta produce en menor cantidad, pero de importancia para realizar su ciclo fenológico. Estos son las hormonas vegetales. Dicho de otro modo, fitohormonas. Así se llaman en campo. Acá en el laboratorio, a este grupo de reguladores, de hormonas, yo ya no les llamo fitohormonas ni hormonas, sino reguladores de crecimiento. ¿Por qué? Porque son productos sintéticos. ¿Ya? Y los dos grupos de mayor importancia, bueno, según la literatura son dos, pero en realidad yo considero tres. ¿Ya? Los dos grupos de manera esencial son las auxinas y las citoquininas. Y un tercer grupo que son las giberelinas. ¿Ya? Aquí el ejemplo de la totipotencialidad, el meristemo, ¿ya? Una pequeña porción de la planta, mínima, pero ¿por qué se caracteriza este meristemo? Por estar, no tiene contaminación alguna. ¿Ya? El detalle es cuando nosotros realizamos la técnica, realicemos bien los cortes de tal manera que este material no vaya contaminado. Todo depende de nosotros. Pero sí está comprobado que no hay contaminación alguna. ¿Por qué? Porque no tiene contacto ni con la savia bruta ni con la savia elaborada. Entonces, está demostrado de que va limpia. Por seguridad ya no se le pasa por tratamientos de radiación o temperaturas. Sí, por termoterapia. ¿Por qué? Porque nosotros, al aplicar la técnica como tal, quiere que no arrastramos pequeño segmento del resto de la planta. ¿Ya? Es ahí donde aplicamos la termoterapia. Una vez que aislamos el meristemo, se somete entre 30 grados hasta 40 grados. ¿Ya? La termoterapia. O sea, para aislar meristemos va acompañado con la termoterapia. Seguridad. Exacto. Pero cuando uno ya desarrolló bien la técnica, tú trabajas. Por eso es que siempre es bueno saber de dónde proviene tu material. Porque si, por ejemplo, es tu único material, está contaminado y lo quieres salvaguardar, de hecho, termoterapia. Pero, por ejemplo, traes una planta de un vivero que te da plantas certificadas, puedes trabajar tranquilamente. ¿Por qué? Porque está certificado. Te están garantizando de que está libre de patógenos. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia? Y aquí viene lo que es desdiferenciación y rediferenciación. A esto me voy. De que, por ejemplo, yo puedo utilizar las hojas, ¿para qué? Yo los segmento y mantengo mis nervaduras. Tengo que mantener las nervaduras, ¿ya? Aquí viene este tema de desdiferenciación, que va a pasar o va a retroceder a estados menos diferenciados. Y aquí es donde se llega a lo que es mejoramiento. ¿Por qué? Porque depende de mis objetivos,
yo llego a esto, a múltiple masa de células, ¿sí? Lo paso a otro medio de cultivo dependiendo de mis objetivos. Por ejemplo, les mencioné lo que es producción de metabolitos secundarios. Listo. Para que me entiendan esta parte, chicos, en época de COVID, ¿qué plantas se utilizaban para las infusiones o las inhalaciones? El eucalipto. En otros casos me han mencionado el matico. También ajo también. ¿Cómo? Ajo también. También, listo. Imagínense un claro ejemplo. Hay que comparar lo del eucalipto y el ajo. ¿Ya? Estuvo caro en esa época el ajo. Ya, listo. La cebolla. El eucalipto también. Mi pregunta es, en época de COVID, ¿ustedes se encontraban con bastante follaje en la planta? No. Imagínense si alguien hubiera dicho que las raíces del eucalipto, imagínense, no es cierto lo que estoy diciendo, pero imagínense, lo aclaro por si acaso. Imagínense que alguien hubiera dicho que si alguien tiene COVID, debieron utilizar las raíces. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado con ese árbol? Hubieran talado. Exacto, los hubieran talado. Para esto también sirve este principio biológico. Porque ustedes dirán, ay, que tantos, o sea, volverlos a células y luego volverlas a diferenciarlas. Es aquí donde yo puedo obtener, por ejemplo, voy a ubicar un medio de cultivo de tal manera que nada más produzca raíces. Entonces yo ya obtengo ahí lo que necesito. No tengo la necesidad de talar un árbol, por decirlo así. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Está claro, chicos? Sí. José, que estoy preguntando. Ya, listo. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, si en esa época hubieran dicho que la mayor efectividad era en raíces, definitivamente los pobres eucaliptos ya estuvieran como extintos, por decirlo así, en época de COVID. Y justo eso voy, de que aquí yo puedo regenerarlo, ya sea para una planta íntegra, es aquí donde ya empieza lo que es el mejoramiento. ¿Por qué? Porque si yo genero una nueva planta a partir de células desdiferenciadas, mi duda va a estar, ¿vuelve a tener las mismas características que mi planta inicial? Es muy diferente a que yo utilice... Aquí te busco el plomo. Lo que ustedes siempre han visto es el tema de clonación. Yo segmento, ¿sí? Y las características son las mismas. De aquí yo puedo pasar a la organogénesis directa, o sea, sin pasar este proceso. Cuando yo paso este proceso, los riesgos sí están de que haya cierta variación. ¿Ya? Por si acaso. Ese es el detalle. En cambio, cuando yo necesito solo la obtención de metabolitos, como que el riesgo es menor, porque solamente voy a inducir la producción de raíces o la producción de hojas nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y la regulación por fitohormonas. Estos son los dos grandes grupos. Ahora, hay cosas, por ejemplo, esto yo lo saco de la literatura y ustedes también lo tienen a la mano. Pero de ahí, en la parte práctica, suceden cosas muy diferentes. Por ejemplo, siempre me han comentado, teóricamente hablando, de que se utilizan auxinas y citoquininas. Dependiendo de mi objetivo, mayor cantidad o baja dosis. O viceversa, menor cantidad, mayor cantidad, dependiendo de mis objetivos. ¿Ya? Pero actualmente y frente al cambio climático, suponiendo que traigo un explante y esa planta justo estuvo produciendo cantidad de auxinas, ¿con qué lo voy a suplementar? Solo con citoquininas para complementarlo. O sea, teóricamente hablando, siempre son los dos. Pero últimamente se están realizando esos ensayos, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, esto ya no, esto ya era para otros. Listo. Pasemos para allá, chicos, para explicarles así de manera rápida. Pero igual están bien, invitados. Si desean hacer la práctica como tal, solamente es cuestión de ponernos de acuerdo y realizamos la práctica, no acá, por ejemplo. Bueno, si es preparación de medios y es el mismo grupo, definitivamente sí tendríamos que reordenarnos. El año pasado hicimos
Ajá, sí. Esa es la práctica de propagación. Pero si desean preparar medio, imposible que todos vean. Explíquele nomás, tome 5 Imposible. minutos más. ¿Sí? ¿Todavía? Ya, listo. Miren chicos, ubíquense para acá para yo abrir la refrigeradora y poderles explicar. Aquí actualmente estamos trabajando con este medio de cultivo. Para temas de investigación tiene sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque aquí están todos los macro y los micronutrientes juntos. Para temas de investigación, netamente de investigación, mis micro y macronutrientes tienen que estar preparados en soluciones stock y de esa manera yo ir agregando. Por ejemplo, es el caso de lo que presentaba Arándano. Arándano, últimamente sus medios de cultivo están suplementados con hierro, más de lo que contiene el MS común. ¿Ya? Esa es una de las desventajas. Chicos, y lo otro, siempre hago hincapié en el tema de los pictogramas. ¿Por qué? Porque a veces hay estudiantes, lo he visto, que vienen, pesan, sin colocarse mascarilla. Entonces, hago hincapié en eso, chicos, por favor. Y lo otro son los reguladores de crecimiento. Tal como pueden ustedes observar, hay algunos que se conservan bajo cero, otros por encima de cero y otros... un favor, ¿puedes abrir la gaveta del centro? Y otros a temperatura ambiente. ¿Ya? Y ahora sí puedes cerrar. Y todos los reguladores de crecimiento se preparan en soluciones stock. ¿Ya? Todos. ¿Para qué? Para que así facilita succionar el alícuota y vertirlo a lo que yo requiera. Listo. Bueno, explicarles el paso a paso de manera general es esto. Mi medio de cultivo va a estar suplementado con los micro y macronutrientes, teniendo como medio base el medio Murachic y Scoop. Para lo que son leñosas se utiliza el WPM, para plantas leñosas. ¿Quiénes estarían en este grupo, chicos? Ya dije un ejemplo. La uva. David, ajá, ¿qué más? Palto, ¿qué más? El arándano. Dije uno, hace rato. ¿El arándano? El arándano. Listo. Entonces, ese es mi medio basal, ya sea el MS, Murachic Scoop, o el WPM. ¿Qué más se le agrega? La sacarosa, vitaminas y los reguladores de crecimiento, dependiendo de mis objetivos, ¿ya? ¿Qué contiene mi medio basal? Micro y macronutrientes. Las vitaminas pueden ser la tiamina, el inositol, la glicina, ¿ya? El ácido nicotínico, entre otras vitaminas. Y como reguladores de crecimiento está mis auxinas, mis citoquininas y el ácido giberélico. Listo. También se suplementa como fuente de carbono la sacarosa. Después de medir pH, yo agrego el agar. El agar es al final, ¿ya? Y luego sirvo mi medio de cultivo en los diferentes recipientes que pueden ver a continuación.